Bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. Mi nombre es Andrés y junto con Sebastián les vamos a mostrar la clase de movimiento rectilíneo uniforme. Dentro de los objetivos que tenemos para esta clase es conocer cuáles son las características principales del MRU y analizar el MRU de manera gráfica y algebraica. Entonces, ¿qué es el MRU? Son las siglas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir movimiento? Quiere decir que cambia de posición. Uniforme dice que tiene velocidad constante, por eso es uniforme. Si tiene velocidad constante, su aceleración es cero. Ahora, el concepto de aceleración lo estaremos viendo en próximas clases. Rectilíneo significa que su desplazamiento es igual a su trayectoria. Y considerando estos tres elementos anteriores, podemos, como consecuencia, afirmar que recorre distancias iguales en tiempos iguales. A la derecha tenemos un gráfico clásico de MRU, pero ¿dónde comienza el MRU? En el tiempo inicial, en este TI, ¿cierto? Porque antes la posición se mantiene constante, por lo tanto no hay movimiento. Y luego tenemos esta línea recta ascendente. ¿Cuál es la ecuación que modela esta recta? Es esto que está abajo y que tenemos descrito acá, donde XF es la posición final, XY la posición inicial, esta es la velocidad, ¿cierto? La v corta, y la t es el tiempo. Entonces acá hablamos del objeto, ¿cierto? Tiempo durante el que se desplaza el objeto. También podemos hablar del móvil, por ejemplo, la velocidad del móvil, ¿ok? ¿Qué pasa, ¿cierto? Si la posición inicial es cero, este término como que desaparece y solamente me queda velocidad por tiempo. Cuando vamos a la parte del gráfico, generalmente vamos a ver esta, ¿cierto? Que es el caso anterior que habíamos hablado. El velocidad por tiempo. Si solo tengo velocidad por tiempo, quiere decir que la posición inicial es cero. Y tenemos esta recta ascendente. Si la posición inicial no es cero, la consideramos en esta ecuación y tenemos lo mismo, una recta ascendente o creciente que no parte en el cero. Si tenemos una posición inicial distinta de cero, pero con velocidad negativa, o sea, hacia la izquierda, tenemos este tipo de curva, la rojita. Ahora, ¿cómo sería el gráfico de una ecuación con posición inicial cero y velocidad negativa? Esto es un ejercicio mental y lo vamos a revisar en el streaming de esta clase que lo realizaremos la próxima semana. Bueno, ¿de dónde se obtiene la distancia en un gráfico de velocidad versus tiempo? Aquí en esta diapositiva se presentan dos gráficos con diferentes variables. Una, velocidad, medida en metros por segundo, y la otra, tiempo, que está medido en segundos, y se están comparando ambas variables. Ya vimos que la velocidad en este tipo de movimiento no varía, por lo tanto es constante, como lo podemos ver en este gráfico. Esto se ve reflejado en que la pendiente de la recta es igual a cero. La recta empieza en un valor y se mantiene siempre en el mismo, que puede ser un valor positivo, como esta recta de la izquierda, o un valor negativo, como la recta de la derecha. Bueno, y no solo la pendiente nos entrega información, también hay otros aspectos en estos gráficos, como son el área bajo la curva. El área bajo la curva es el área comprendida entre la recta y el eje X. Esta área bajo la curva va a generar figuras geométricas, como en este caso un rectángulo, o también puede generar un triángulo o un cuadrado, y ocupamos las fórmulas para estas respectivas figuras para poder calcular su área. La fórmula para el área del rectángulo es lado por lado, ancho por largo. Calculando esta área de este rectángulo, vamos a tener la distancia recorrida.
un valor físico. ¿Y por qué se da esto? La medida de la velocidad es metros por segundo. Y lo estamos multiplicando con los segundos. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, estamos multiplicando este lado, que es el ancho, lo estamos multiplicando por el largo, que es en segundos. Por lo tanto, simplificamos los segundos y nos va a dar metros, que también está en esta fórmula de acá, donde estamos haciendo que estamos multiplicando la distancia dividida en el tiempo por tiempo. Los tiempos se nos simplifican y nos queda la distancia. Entonces determina la distancia recorrida o eventualmente el desplazamiento. Bueno, con respecto a los gráficos de posición y velocidad versus tiempo, los dos gráficos vistos anteriormente, nos daremos cuenta que tienen una forma característica para este tipo de movimiento. En el primero de posición versus tiempo, tenemos que la recta va a tener una pendiente definida, que no varía. No existen curvas en este movimiento. El gráfico no va a describir una curva, va a ser siempre recto. Y con respecto al gráfico de velocidad versus tiempo, ya dijimos que este movimiento tiene velocidad constante, por lo tanto se mantiene fijo en un valor, pero siempre la recta va a ser paralela al eje X en este tipo de movimiento. Ya puede ser positiva o negativa como vimos anteriormente. Y bueno, ¿qué sucede con la aceleración en este movimiento? La aceleración también es constante, al igual que la velocidad, pero se le agrega un apellido. La aceleración va a ser cero, porque no hay un cambio en la velocidad. Por lo tanto, la aceleración es constantemente nula. Ese es el apellido, nula. Y en su gráfico, la recta que describa a la aceleración va a estar sobre el eje X. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.